Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. A continuación, el doctor Eduard Blandón Castaño, quien es médico urgentólogo e intensivista y trabaja en nuestro Hospital San Vicente Fundación de Medellín y en la Clínica Sagrado Corazón, nos va a presentar la conferencia Aprendizajes de cuidado crítico en tiempos COVID-19. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy contento, muy agradecido de esta oportunidad y esta invitación de estar aquí en este evento, al que vengo asistiendo desde hace mucho tiempo y recuerdo mis primeras asistencias como médico general. Bueno, cuando me propusieron hablar o traerles un mensaje frente a lo que estamos haciendo, a los aprendizajes que hemos tenido en COVID-19, les confieso que no quise traer, digamos, una charla muy técnica. Yo considero que de pronto para este punto, en estos meses todos estamos un poquito saturados del tema de COVID y de todo lo que ha implicado vivir con esta pandemia en estos meses, y de hecho pensando en las características importantes que ha tenido este proceso en estos meses, me aparecen un par de palabras que incluso me llevan a proponer este título alterno que tengo aquí en la presentación. Esto es una experiencia desde la inexperiencia, porque una de las particularidades que ha tenido este proceso es que todos arrancamos desde cero. Todos empezamos absolutamente en blanco con el conocimiento que teníamos como de COVID. Hoy incluso diría que es muy difícil afirmar que existan expertos en el tema de manejo de COVID. No hemos logrado aún decantar una proporción importante del conocimiento que deberíamos tener frente a la enfermedad. De manera que ese es pues como el primer asunto que a mí me parece llamativo e interesante de este proceso. Es un aprendizaje desde cero que tenemos oportunidad de realizar en nuestras vidas profesionales. Y esa sería de hecho la segunda característica de todo esto que hemos vivido en este tiempo, un aprendizaje. Hemos tenido la necesidad de aprender muchas cosas, de aprender cómo adaptarnos, de aprender cómo cambiar lo que hacíamos, de aprender cómo cambiar rápidamente nuestra forma de pensar, y eso es lo que tal vez quiero dibujar en las siguientes palabras. Recuerdo incluso las clases de pregrado cuando se proponían las definiciones de estos términos epidemiológicos de brote, como la aparición de casos de una enfermedad infecciosa en una población en un lugar, la epidemia como la afección de una población en una área geográfica específica en un periodo de tiempo, el concepto de endemia, que es la estabilización de la incidencia de esa enfermedad, y el concepto de pandemia, que recuerdo que nos decían, sí, eso ha pasado, pero es una cosa rara, difícil, se necesitan condiciones muy especiales. Pues hombre, esas condiciones especiales se dieron. De hecho, a comienzos del mes de marzo, finales de febrero, traigo esta gráfica de un informe de la OMS precisamente por eso, porque había dudas frente a si íbamos o no a estar enfrentados a una pandemia. Hoy evidentemente lo estamos. Y pues las condiciones especiales para este caso finalmente no necesitaron ser más que tener aviones, ¿cierto? Y tener muchos vuelos entre muchos lugares y mover gente de un lado a otro, con una enfermedad con una transmisibilidad relativamente sencilla. Pues nos vemos hoy abocados a todo lo que estamos viviendo y a todo lo que nos está sucediendo. No es, por supuesto, la primera pandemia que sufre la humanidad. De hecho, ha habido muchas más históricamente, desde las pandemias de peste en la antigüedad, la viruela, que ha sido pues una pandemia importante con un costo en vida significativo. Las pestes de la Edad Media, ¿cierto? Más recientemente, en el siglo pasado, la gripe española, que termina siendo muy parecida probablemente a esto que estamos viviendo. El VIH, que es una de las pandemias que aún tenemos activas y que aún tenemos funcionando. Por aquí está COVID, que de hecho, pues si comparamos su tamaño en términos de mortalidad, no es aún la que más vidas ha cobrado, ¿cierto? Pandemias como la gripe española, que hablaron más o menos de 40 millones de vidas, VIH, que se acerca alrededor de los 40-50 millones de fallecimientos. COVID está por aquí. No sabemos en últimas cuál va a ser el tamaño definitivo de esta bolita. Esperamos que logremos cortarla tempranamente y que su impacto en mortalidad no termine siendo mucho mayor ni tan grande como estas otras que hemos vivido. En ese proceso a mí me ha parecido, de hecho, fascinante desde el punto de vista académico y clínico, desde el punto de vista del médico, asistir a la aparición de una enfermedad completamente nueva.
todo lo que leíamos en los libros, o todo lo que buscábamos de enfermedades, o todo lo que consultábamos en términos de nuestro quehacer, ya estaba escrito. Capítulos más o menos largos, más o menos cortos, fuentes más o menos rebuscadas, pero pues ya todo estaba, y todas las entidades nosológicas tenían algo a lo cual se podía acudir. Con COVID empezamos de cero, empezamos con una enfermedad absolutamente nueva, y para mí ha sido muy llamativo pensar cómo se ha dado ese proceso de decantar esa información y de establecer qué hacer con esta enfermedad. Me pregunto cómo se daría ese proceso hace 50, 100, 200 años, cuando se iban agrupando cuadros de síntomas, cuadros sintomáticos y condiciones clínicas. Hoy tenemos una particularidad distinta, y es el flujo de información, y es la posibilidad de generar información y de transmitir información y de compartir información mucho más rápido. Eso yo creo que ha jugado a favor, por supuesto, pero también un poquito en contra. Sin embargo, pues repito, el proceso para mí ha sido muy llamativo, y recuerdo cuando aparecían un montón de preguntas frente a lo que era esa enfermedad nueva, ¿cierto? ¿Afecta o no a los niños, y en qué tanto? ¿Va a ser o no muy letal o qué tanto? ¿Cierto? Se hablaban de proporciones muy distintas de mortalidad. ¿Tendrá o no tratamiento? Cosa que aún no sabemos, para resumir el final de lo que voy a decir. ¿Es o no muy grave, o qué tan grave va a ser? No tenía nombre. De hecho, el nombre pues apenas se le puso unos meses después de describir el virus y de lograr decantar un poquito el cuadro clínico. Un nombre un poquito forzado, diría yo, no un nombre que aparece como tan naturalmente como históricamente ha aparecido en los nombres de las enfermedades en las otras entidades. ¿Qué tan contagiosa iba a ser? ¿Es prevenible o no? ¿Íbamos a necesitar o no UCI? ¿Afecta diferentemente los grupos de edad? Esas eran todas las preguntas que hace algunos meses nos hacíamos. Hoy están respondidas algunas en una proporción, otras no tanto, y probablemente sigan apareciendo incógnitas adicionales, como la doctora Diana lo mencionaba en la conferencia anterior. Decía que hay un flujo importante de información, y esta pandemia, a diferencia de las otras, pues viene con un compañero bastante llamativo, ¿cierto? Las redes sociales, Internet, el acceso rápido a la información que tenemos no solo nosotros, los clínicos, no solo nosotros, los actores de salud, sino también los pacientes, las familias, el público general, tiene acceso casi que a la misma información que nosotros en el mismo tiempo, probablemente incluso antes, ¿cierto? Y eso genera una ola de verdades a medias, de propuestas, de recetas, de falsas noticias, de miedos, de angustias, de un montón de situaciones que afectan y terminan haciendo muy difícil probablemente lo que fue ese comienzo de la pandemia, ese comienzo de la atención de un volumen de pacientes en el que no sabíamos mucho qué hacer, no estábamos muy seguros de muchas cosas. Hoy, repito, tampoco estamos muy seguros de muchas cosas. Eso podía ser beneficioso para nosotros, tener información amplia en tiempo real, pero a veces, repito, no jugaba tan a favor, o no juega tan a favor el hecho de que el público general tenga acceso a esa misma información sin un filtro, sin un análisis riguroso de esa información. Adicionalmente aparecen entonces los flujos de información para el personal de salud, el montón de webinars, de seminarios, de artículos, de presentaciones, de foros, de talleres, que para esos meses del inicio de la pandemia, marzo, abril, mayo, créanme que fue absolutamente frenético, fue absolutamente difícil. Uno ya no sabía a cuál atender, a cuál ir, cuál no ir, qué leer, qué mirar, y terminaba uno embotado de información, hasta que yo creo que llega un punto en el que uno dice, venga ya, hay que parar. Hay que parar, hay que sentarnos un momentico, hay que decantar la información, hay que tratar de separar el trigo de la paja y mirar a ver qué es lo que de verdad nos sirve, nos es útil y vamos a tomar para nuestro proceso de atención de los pacientes. Este ha sido pues como ese trasegar de estos meses lleno de angustias y de dificultades, pero yo creo que esa pausa había que hacerla. Porque pasan cosas como lo que pasó con algunos medicamentos. El tema de cloroquina y hidroxicloroquina no es un tema nuevo, eso se venía trabajando desde 2005, cuando la epidemia de SARS inicialmente se encontró que en trabajos in vitro hay efectivamente un efecto sobre la replicación y la liberación viral, tanto en células expuestas preinfección como luego de estar infectadas a la cloroquina y hidroxicloroquina. Sin embargo, hasta ahora no hay una evidencia sólida de que eso se
traduzca en un efecto significativo en la clínica, in vivo. Pero ese ánimo con este tipo de trabajos y esa necesidad, a mi modo de ver, de generar una respuesta, de proponer algo, de hacer algo, de no quedarnos maniatados, termina generando cosas como esta, ¿cierto? Que la Lancet o que el New England Journal of Medicine terminen devolviendo artículos, retractándose de publicaciones hechas, diciendo, venga, no, qué pena, no cumplimos con los estándares que en realidad debimos haber cumplido, no lo hicimos como lo teníamos que haber hecho, y yo creo que eso marcó un alto importante en el camino y un punto de quiebre para decir, está bien, tenemos afán, tenemos prisa, necesitamos hacer algo, pero tenemos que hacerlo de manera juiciosa y tenemos que hacerlo con calma y tenemos que hacerlo respetando ese proceso que lleva años estableciéndose para generar la información y que si bien tenemos prisa, si bien tenemos miedo, no se puede echar al traste simplemente pues como por la premura de generar una respuesta o hacer una propuesta. Hoy sabemos con claridad que cloroquina y hidroxicloroquina pues no tienen un papel importante en el manejo clínico de los pacientes. En San Vicente Fundación creo que alcanzamos a tener, por lo menos en nuestro hospital, tal vez un paciente con cloroquina y hidroxicloroquina. Rápidamente, pues, digamos, fuimos capaces de decantar esa información y de frenarnos un poquito. Los datos en realidad son insuficientes para decir que existe un papel en el tratamiento de los pacientes. La mayoría de los trabajos son hechos en enfermedad leve a moderada, no hay trabajos buenos en pacientes con enfermedad crítica, que son pues en última instancia, o con enfermedad grave, que son en última instancia el poco importante de tratamiento. Los estudios son pequeños, hay adicionalmente un riesgo significativo de toxicidad con el uso del medicamento. De hecho, hay trabajos que lo correlacionan con mayor mortalidad y hoy la mayoría de las agencias académicas y todas las recomendaciones están en contra del uso de cloroquina y hidroxicloroquina. Con ivermectina pasó algo así parecido, ¿cierto? Parece un trabajo que nos dice, ay, sí, hay un efecto in vitro para disminuir la replicación viral, y esa información en las manos inadecuadas, sin el filtro adecuado, genera lo que yo creo que todos alcanzamos a percibir, gente pidiendo hidroxicloroquina en los hospitales, ivermectina, diciendo que si ya me la pusieron, que cuánto me dieron. La realidad es que las dosis o las concentraciones a las que esto sucede in vitro son concentraciones 10 veces mayores a las que somos capaces de alcanzar con las dosis usuales que recibimos clínicamente, de manera que no es posible alcanzarlas sin un riesgo de toxicidad. Y no hay ningún trabajo en realidad que soporte el uso de ivermectina en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Hoy todavía hay gente que se la pide a uno y que lo llaman por teléfono a decirle que por qué no se la han puesto, que ahí estuvo la falla en el tratamiento cuando su paciente falleció lamentablemente. De manera que esos filtros de la información siguen siendo muy importantes. Con otros tratamientos sucede lo mismo, los antivirales, en realidad pues hubo alguna emoción en algún momento, lopinavir, ritonavir, atazanavir, darunavir, todos tienen evidencia in vitro de disminuir la replicación viral, sin embargo en estudios clínicos no hay un efecto significativo. Con remdesivir alcanzó a haber un entusiasmo, en Estados Unidos se hizo una autorización para el uso emergente en cualquier paciente con diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, pues los trabajos que mostraron cierto efecto de lo mismo eran pacientes con enfermedad leve a moderada, no había un efecto importante en pacientes o grupos con enfermedad grave o enfermedad crítica. La evidencia en general con remdesivir es una evidencia de baja calidad. Y dejaba esta diapositiva y lo dejaba resaltado porque era el único que de hecho mostraba alguna esperanza hasta el momento, ¿cierto? Sin embargo, hace apenas una semana aparece este reporte interino de la base de datos de Solidarity de la OMS, en la cual son más de 11.000 pacientes, 30 países, 400 hospitales, donde se evalúa el papel de diferentes medicamentos, entre ellos remdesivir, los antivirales, interferones, cloroquina y hidroxicloroquina. Ninguno tiene un efecto benéfico, ninguno tiene un efecto positivo demostrado en este grupo de pacientes para el manejo de COVID-19, así que van desapareciendo y van saliendo del radar medicamentos. Lo mismo con colchicina. Colchicina hoy no tiene un papel, no tiene una evidencia sólida que me permita recomendarla en ningún esquema de tratamiento para COVID-19 fuera de lo que podría ser un ensayo clínico. Es el único escenario en el cual, digamos,
deberíamos estar considerando el uso de colchicina. De hecho, pues hay un riesgo teórico con su interferencia en la liberación de factor surfactante frente al hecho de que podría empeorar el comportamiento o la presentación clínica de los pacientes con SDRA. Lo que hay son estudios pilotos muy pequeños con poquitos pacientes que invitan a cierto entusiasmo, pero repito, no hay unos trabajos grandes, importantes, sólidos y una evidencia sólida que permita recomendar el uso de colchicina, y es uno de los medicamentos con los que más hoy vemos llegar pacientes a las unidades de cuidado intensivo con esquemas de colchicina y con personas insistiendo en la necesidad de utilizar colchicina. Pues no, la verdad hoy no hay un papel importante en el manejo de los pacientes con COVID. Tocilizumab, un antagonista del receptor de la interleuquina 6, y otros medicamentos que buscaban con los que se pretende interrumpir esa cadena de generación de inflamación que se genera pues con el virus, han sido propuestos. El trabajo más grande con tocilizumab, o en el que había más esperanza, se terminó tempranamente por no encontrar una diferencia en los desenlaces de los pacientes. Y New England publicó, de hecho, hace unos días el otro estudio aleatorizado en el cual el resultado es el mismo, no hay diferencia, no hay un efecto benéfico con tocilizumab, de manera que también sale del radar. Y yo creo que terminamos como con este tema jugando a este jueguito que a mí me gustaba mucho cuando era joven, de esa bolita que va y rebota y golpea y pega en todos lados y sube y baja, pero en última instancia termina yéndose por el mismo huequito, ¿cierto? Vamos a tener las mismas limitaciones terapéuticas, y hoy contamos solamente pues como con una molécula con la cual hay un papel importante y evidencia para justificar su uso, que son los esteroides. Con una claridad importante, no están recomendados en enfermedad leve. La dexametasona, que es el medicamento que tiene la mejor evidencia en este grupo, no está recomendada en pacientes con enfermedad leve, y eso son cosas que seguimos viendo. La gente tiene el menor síntoma, tiene cefalea, estornuda, tose y va a la farmacia y se pone su semana de dexametasona. Y de hecho no sabemos si eso pueda tener un efecto deleterio, frenando la respuesta inmune de los pacientes y haciendo que haya mayor carga viral, probablemente mayor contagiosidad, y no sabríamos de hecho si mayor severidad de la enfermedad. Lo importante es recordar que no debe formularse en enfermedad leve. La dexametasona ha demostrado un efecto benéfico en pacientes que requieren oxigenoterapia o que requieren ventilación mecánica, y de hecho en el grupo que lleva más de 7 días del inicio de los síntomas es el grupo en el que mayor beneficio se ha demostrado. Fuera del contexto de COVID hay trabajos con dexametasona en SDRA de diferentes etiologías con los cuales también hay un entusiasmo, y se ha visto cierto efecto benéfico en términos de estancia, mortalidad y desenlaces asociados pues a la estancia en cuidado crítico, de manera que hoy lo usamos con cierta tranquilidad. No deja de haber algunas dudas de hecho, pero lo usamos con cierta tranquilidad y confiamos en los resultados que ha habido en los estudios con disminución de mortalidad, de estancias en cuidado crítico y de estancias hospitalarias. Se plantea otro escenario en el cual pueden ser útiles los esteroides, que es esa denominada tormenta de citoquinas, esa cascada inflamatoria que usualmente de manera tardía se desencadena en algunos pacientes, y se propone, con base en opinión de expertos, el uso de pulsos de esteroides. Los trabajos que hay en ese sentido son trabajos también muy pequeños, trabajos pilotos. No hay en realidad una evidencia sólida para el uso de pulsos de esteroides o de bolos de esteroides en los pacientes críticamente enfermos. Y de hecho el momento en el que surge la posible necesidad de usarlas es un momento muy difícil, en el cual no es fácil diferenciar si se trata de una pura tormenta de citoquinas o si se trata de una nueva infección o de una sobreinfección bacteriana, y es muy difícil, la verdad, saber cuál es el paciente que eventualmente se podría beneficiar. No hay un marcador de laboratorio, ni un examen, ni una escala que nos permita hoy decir con certeza cuáles pacientes se podrían beneficiar, y como lo dije también hace un momento, no hay ensayos clínicos buenos, de buena calidad, que nos permitan recomendarlo, de manera que yo pensaría que hoy no hay un papel importante en el uso de pulsos de esteroides, por lo menos desde el punto de vista de evidencia científica en el manejo de los pacientes con COVID-19.
Aquellos pacientes que se presentan con choque séptico, pues es adecuado y se puede usar el esquema de esteroides que todos conocemos para el manejo del choque, 200 miligramos al día de hidrocortisona en infusión continua o 50 miligramos cada 6 horas, como se prefiera, alternativo a la dexametasona, no juntos, no ambos, pero se puede usar, no hay un efecto pues deleterio demostrado hasta ahora en los pacientes con COVID-19. Y para cerrar el tema de esteroides, pues algunos trabajos están proponiendo que probablemente haya una selección de pacientes que se benefician más que otros. No tenemos un marcador que nos permita diferenciarlos con bastante certeza. Se propone la PCR con un punto de corte en 10, los más inflamados se pueden beneficiar, los menos inflamados probablemente no, pero eso hoy no lo tenemos claro. Ese papel de los esteroides en el manejo de COVID-19, yo creo que todavía le falta depurarse un poquito, sin embargo nos quedamos con lo grande, dexametasona en pacientes que tienen necesidad de oxigenoterapia o ventilación mecánica, 6 miligramos al día, hasta 10 días o hasta la alta hospitalaria, lo que primero suceda. COVID-19 nos va a seguir retando en muchos aspectos, en lo que hacemos, en lo que aprendemos, en lo que sucede. Esto es bastante llamativo, es un trabajo que evalúa de 1000 pacientes elegibles cerca de 300, en quienes buscaron o avalaron si el pronovigil, esa recomendación que todos les hemos hecho, seguramente algunos pacientes, de que se acuesten boca abajo, estando despiertos extubados con falla respiratoria, viendo mejorar claramente la oxigenación o la saturación periférica, ¿cierto? Este trabajo encontró que ese pronovigil no tiene ningún impacto significativo en mortalidad, tasas de intubación o estancias hospitalarias. Sin embargo, viene y aparece ese tema de la disonancia cognitiva. Yo creo que ninguno lo va a dejar de hacer. Cuando usted ve al paciente boca arriba saturando 80 y cuando usted le dice que se voltee y lo ve saturando 92, independiente de lo que digan estos trabajos, yo creo que todos lo vamos a seguir haciendo, a menos que nos dijeran que tenga un impacto negativo deleterio, pero eso hasta ahora no está. Lo traigo como un ejemplo de los retos que nos va a seguir representando en los meses y posiblemente años que siguen el manejo de COVID-19. Muchos otros tratamientos, la terapia antitrombótica, para resumir grandemente, no tenemos claridad frente a cuál debe ser el esquema de tratamiento. Sí, recordar que la anticoagulación profiláctica no está exenta de riesgos. De hecho, hay trabajos que muestran que tienen peores desenlaces los pacientes que se anticoagulan tempranamente. Sí es claro que el paciente que tenga un evento trombótico requiere anticoagulación plena, pero en los otros, por escalas de riesgo, por marcadores, es muy difícil en este momento en realidad saber cuál puede ser la recomendación. Tal vez la única recomendación grande o importante que nos permita dar la evidencia hoy es ajustar la dosis de tromboprofilaxis al peso. Los pacientes con mayor sobrepeso, que en COVID pues son una proporción importante, se benefician probablemente de ajustar la dosis de tromboprofilaxis, no los 40 usuales de enoxaparina, sino tal vez 60, 80 al día. Pero no hay una claridad ni hay elementos sólidos que nos permitan decir a quiénes anticoagular o a quiénes no, o a quiénes hacer una terapia antitrombótica más intensiva. Sí, quiero de nuevo hacer pues como hincapié en ese tema. Anticoagular los pacientes no es inocuo. Hoy anticoagulamos muy fácil porque no es sino formular un medicamento 2 veces al día y ni siquiera exámenes hay que hacerlos, pero eso no los exime del riesgo que representa estar anticoagulado en cualquier situación clínica. Con el tema de antibióticos, yo creo que aún no sabemos cuál va a terminar siendo el impacto que tiene el uso de antibióticos en COVID-19. Lo sabremos probablemente en los siguientes meses o años incluso. La invitación es a ser muy cuidadosos. Hoy tenemos claro que la tasa de coinfección bacteriana no es tan alta como pensábamos al comienzo, que se decía 40, 50, 30%. Hay trabajos que hablan de 10, incluso menos, 7%. En el escenario inicial a veces puede ser difícil hacer la diferencia cuando el paciente pues se presenta en el servicio de urgencias, en el servicio primario, en el primer nivel. Puede ser difícil tener claridad frente a la diferencia y saber si esa neumonía multilobar es bacteriana o no, o hay o no coinfección. De manera que si hay una sospecha razonable, pues está absolutamente indicado y adecuado poner esquemas de antibióticos, pero con la mirada puesta en un descalamiento temprano y en que si el comportamiento clínico, los resultados de las pruebas, los exámenes, cultivos, etcétera, nos permiten descartar razonablemente la presencia de infección bacteriana, pues habría que retirar tempranamente los antibióticos y es una tarea en la que estamos hoy
en cuidado crítico todos los días, porque pues la mayoría de los pacientes, debo decirlo, nos llegan expuestos a antibióticos. Ahora bien, si usted quiere proponer u ofrecer la posibilidad de un tratamiento antibiótico, hagámoslo racionales, no deberíamos en un paciente que no tiene factores de riesgo salirnos de los esquemas usuales de neumonía de la comunidad. Nos llegan pacientes con gentamicina, cefepime, con esquemas extraños que no estarían justificados adecuadamente. La invitación es a ser bastante cuidadosos con el tema de antibióticos porque el impacto de hecho puede ser bastante importante. Quiero aburrirlos con el manejo ventilatorio. Cada uno de los temas del manejo ventilatorio tendría su capítulo aparte. El resumen grande frente al manejo ventilatorio de COVID-19 yo creo que estamos aprendiendo. Téngannos paciencia, todavía no tenemos como mucha claridad de muchas cosas. Al principio pensábamos que esto era un SRA muy típico, hoy parece un SRA con un pulmón distinto, un pulmón como más distensible. Al principio sí éramos, digamos, mucho más agresivos con el tema de la intubación temprana. Hoy las terapias no invasivas como la cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva nos han permitido darnos un tiempo. Los datos parecen mostrar que esto es conveniente para los pacientes en algunos casos. Sin embargo, ese timing, por ejemplo, para la intubación aún no lo tenemos claro. Y muy temprano al paciente no le va bien, pero muy tarde tampoco le va bien y ha sido difícil desarrollar esa sensibilidad. El manejo en sí del SDRA todavía nos plantea muchas incógnitas, todavía nos plantea muchas preguntas y seguimos en ese proceso de aprendizaje. Yo creo que faltan unos cuantos meses y probablemente años para poder entender bien qué es lo que sucede. Para ir terminando, el mensaje es que el enfoque de estos pacientes, los pacientes graves y críticamente enfermos, debe ser un enfoque absolutamente multidisciplinario. Esto no es de uno solo, esto no es solo del servicio de urgencias, esto no es solo de cuidado crítico, esto no es solo de infectología, hacen complicaciones neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, trombóticas, hemorrágicas, y debe haber un diálogo interdisciplinario amplio entre todas las disciplinas de las instituciones que nos permita nutrirnos unos a otros de los procesos que se van desarrollando en cada una de las especializaciones y lograr hacerle la mejor propuesta de tratamiento a los pacientes. Y hay una cosa que yo no quiero que se olvide y es el abordaje emocional que debe hacerse del manejo de los pacientes. La carga más pesada, la parte más difícil de todo esto la están llevando los pacientes. Están solos, están aislados, están temerosos, están cargados de información y cargados de miedo y en últimas a veces quedan sin muchas herramientas para tramitar todo ese proceso. El único apoyo que probablemente tienen somos nosotros, los equipos de salud, los equipos asistenciales. Y a veces nosotros también por la premura y la carga que tenemos pasamos por alto ese punto, ese aspecto tan importante, de manera que yo los invito a que no lo olviden, a que saquemos un momentico y tratemos de descifrar un poquito qué está pensando o qué está sintiendo nuestros pacientes. Son momentos difíciles, la carga laboral es alta, el tiempo es corto, pero yo creo que ese no podemos perder de vista, que es uno de los papeles fundamentales del quehacer médico, y es estar ahí como apoyo para nuestros pacientes y para tratar de ayudarles a tramitar su proceso de enfermedad de la mejor manera posible. Esto lo traía como para expresar, porque es que me preguntan o nos preguntan muchas veces, ¿por qué tanta mortalidad? ¿Por qué estos pacientes tan difíciles? ¿Por qué tan raros? ¿Por qué tan distintos? Yo la verdad no creo que se trate de una cosa particularmente extraña que se salga del proceso, digamos, normal de enfermedad o de fisiopatología que conocemos del cuerpo humano. Simplemente que es que nos estamos enfrentando a un número muy alto de casos. Entonces, cuando usted tiene una muestra muy grande y una distribución normal, que es la que yo pienso que tiene este tema de COVID-19, pues usted ve muchos más pacientes de estos extremos que normalmente no vería. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a un infarto de miocardio con una presentación atípica o a una apendicitis rara que de hecho se nos graba y se nos queda y vuelve, aparece por allá una cosa parecida al año, a los 2 años, a los 3 años. Si usted viera 10.000 apendicitis en un mes, pues seguramente tendría muchos más de esos casos atípicos, de esos casos extraños, y yo creo que es lo que sucede. Simplemente tenemos una exposición mucho más grande a estos extremos de la campana, y hay que recordar que la mayoría en realidad de los enfermos están aquí en la mitad.
están aquí en la mitad y nuestro trabajo de hecho pues se está centrando en esos extremos en los que probablemente hay mayor reto para generar un desenlace benéfico. Para finalizar, los mensajes finales. La doctora Diana hablaba del cuadro sintomático y de cada uno de los síntomas, cómo se ha ido modificando ese perfil sintomático. Lo que vemos hoy es que los síntomas gastrointestinales, a mi modo de ver, siguen siendo los grandes olvidados. Hay que considerarlos. Paciente, como diría mi esposa hoy, toda diarrea es COVID, y yo diría que incluso la mental. Pero los síntomas gastrointestinales siguen siendo pues grandes olvidados en el proceso que vemos de diagnóstico temprano y de abordaje inicial. Recuerden siempre el tema de protección personal. No lo descuidemos, con el tiempo uno tiende a ser más laxo, estamos cansados, hay días en que yo no me quiero poner una máscara, hay días en que no me quiero poner unas gafas, pero es importante recordar que nuestra exposición es alta, que posiblemente la severidad de la enfermedad esté relacionada con la carga de virus a la que estamos expuestos, de manera que hay que mantener el rigor con el tema de elementos de protección personal. Las instituciones, en mi concepto, han sido bastante responsables y han estado ahí para apoyarnos con el tema de EPP, de manera que acojámonos rigurosamente a estos protocolos. Lo que sigue de esto es un aprendizaje continuo. Todavía nos falta muchísimo por aprender, esto es una carrera de largo aliento, todavía falta mucho que decantar y hay que tener una cosa de la que yo he hablado desde el comienzo y es flexibilidad mental. Lo que yo digo en este momento probablemente sea falso en 10 minutos porque sale de un trabajo con una cantidad de pacientes y hay que estar prestos a movernos. Para nosotros eso debe ser más fácil que para el público general. El público general o los pacientes pues tienen, digamos, menos elementos para tramitar esa información nueva, pero nosotros sí tenemos que estar prestos y capaces de entender por qué tenemos que cambiar de posición o por qué tenemos que modificar la conducta que hoy creíamos que era la correcta, de manera que tenemos que estar abiertos a flexibilizar nuestras ideas. Tómense un descanso, esto es duro, esto es agotador, piensen en otra cosa, sálgase del tema. Repito, falta mucho tiempo, esto es de largo aliento, de manera que de ese tiempo digiera o pase con su familia, tómese un descanso, desconéctese del trabajo. Esto ha sido duro. Para cuidado intensivo en realidad pues ha sido difícil, este contacto tan cercano con la muerte y de manera tan inusual es agotador, el personal está agotado en todos los aspectos, y eso es un tema que probablemente no se toca mucho. Todo el mundo habla de aumento de camas, de olas, de no sé qué, pero poco se habla del agotamiento del personal, de manera que es responsabilidad de nosotros también cuidarnos y saber cuándo debemos hacer una pausa. Y probablemente lo que vamos a terminar haciendo después de todo esto es volver a lo que sabemos. La medicina que aprendimos, este proceso que lleva decantándose a través de siglos, hacerlo bien, hacerlo con cuidado. No vamos a encontrar probablemente una fórmula mágica, una panacea, un medicamento salvador. Las esperanzas en la vacuna yo creo que no deben depositarse con mucho ánimo, de manera que lo que hay que seguir es haciendo lo que sabemos hacer y haciéndolo bien hecho, haciéndolo juiciosos y pendientes en realidad de tratar de ayudar a nuestros pacientes de la mejor forma posible. Por último, tómense una foto. Este es un año absolutamente atípico. Esto pues es una oportunidad que tenemos de vida y de aprendizaje. Yo no sé si en 5, 6, 10 años nos vamos a estar riendo, vamos a estar recordando esto con mucha tristeza, pero sí sé que no lo vamos a olvidar. Y yo creo que una de las cosas importantes que necesitamos que algo nos siga recordando es lo frágiles que somos no solo como individuos, sino como sociedad, sino como grupo. Y yo creo que vale la pena que algo nos recuerde esa fragilidad. Muchas gracias. Generó entonces usted dentro de nuestro público virtual inquietudes básicamente en tratamiento y nos hacen las siguientes preguntas. En un paciente con neumonía multilobar que no ha requerido ventilación mecánica, ¿estaría indicada entonces la dexametasona? Y si es así, ¿a qué dosis y por cuánto tiempo? De acuerdo, como lo acabo de decir, un paciente con neumonía multilobar con sospecha o confirmación, idealmente confirmación de COVID-19, que no tiene ventilación mecánica, está indicado el tratamiento con dexametasona. 6 miligramos al día, hasta 10 días, es el esquema que mejor evidencia tiene.
se proponen otros esquemas, pero digamos que ese es el mejor, o dosis equivalentes de otros esteroides, 40 miligramos de metilprednisolona o 32 de prednisona, se pueden utilizar como dosis equivalentes. Pero efectivamente, en ese paciente con neumonía multilobar, a menos que yo demuestre con toda certeza de que es una infección bacteriana sin presencia de COVID-19, está indicado dexametasona. Y siguen inquietudes con ivermectina. ¿Estaría indicada la ivermectina previo al uso de esteroides o cualquier antiparasitario? Y ese uso, si es que está indicado, ¿tiene algún tipo de evidencia? Ese es un tema de discusión. Es difícil saber con claridad si el uso de esteroides se va a asociar de manera significativa con la reactivación de otras enfermedades, hepatitis B, tuberculosis o enfermedades parasitosis, pues, significativas. Yo creo que ahí los médicos nos volvimos un poquito abogados. Entonces, como la ivermectina no tenía evidencia directa, le buscamos otra puerta de entrada. Sin embargo, en los pacientes, y digamos que hoy la recomendación que existe es en los pacientes, por ejemplo, con climas tropicales como nosotros, o en los pacientes con elementos de riesgo para enfermedades parasitarias, sí puede ser correcto o adecuado utilizar un antiparasitario profiláctico o previo al uso de esteroides. No necesariamente ivermectina, puede ser albendazol, puede ser cualquier otro antiparasitario pues que tenga el efecto. Pero tampoco pues digamos que tenemos delineado claramente el perfil de riesgo. Una cosa que es importante tener en cuenta es mucho tiempo atrás venimos usando esteroides de hecho a dosis más altas y nunca los habíamos utilizado profilácticamente, salvo en los pacientes en los que íbamos a dar pulsos de esteroides o dosis altas de esteroides. De manera que es difícil dar una respuesta puntual, cerrada, concreta. Yo creo que si el paciente usted considera que tiene elementos de riesgo, le va a dar esteroides y se siente, digamos, mejor, puede hacerlo. Como lo decía, cualquiera de los antiparasitarios, no hay pues un efecto deleterio, tampoco hay un efecto benéfico demostrado al adicionar el antiparasitario al manejo con esteroides, pero sí está, digamos, se puede usar con tranquilidad. Y dos preguntas de tratamiento que no son muy de UCI, pero sí de tratamiento de pacientes COVID con síntomas leves o moderados, y es ¿qué tan útil puede ser el ácido acetil salicílico para pacientes con COVID leve a moderado y si esto tiene algún tipo de evidencia? No, hay todavía pues como muchas dudas frente al tema o al riesgo de trombosis. Digamos que hoy tenemos aceptado con cierta certeza que estos pacientes tienen un riesgo trombótico importante. Y de hecho, uno de las situaciones que termina afectando los desenlaces y que termina generando mortalidad es eso, tromboembolismo pulmonar, eventos trombóticos, incluso infarto de miocardio que se presentan tardíamente. Pero no hay una evidencia sólida que nos permita decir que el uso profiláctico, como lo decía ahorita, ni de anticoagulantes ni de antiagregantes plaquetarios impacte positivamente esos desenlaces, de manera que yo pensaría que no está recomendado, a menos que el paciente lo tenga indicado por otra causa, o que usted esté sospechando un infarto agudo de miocardio, o que usted esté sospechando un SB isquémico, o alguna otra patología que lo amerite, o que lo venga recibiendo previamente porque lo necesita por alguna otra razón, de lo contrario. Y finalmente, ¿qué tan cierto es que los AINES son un factor de mal pronóstico si se utilizan en pacientes con COVID? Eso se mencionó mucho al inicio, lo mismo pasó con los IECAS, y lo mismo pasó pues con otras moléculas. Digamos que los AINES sí pueden tener, desde el punto de vista fisiopatológico, algún efecto que podría considerarse de riesgo o negativo, pero lo que hoy tenemos es que no existe una correlación en realidad sólida y directa frente a la presencia o el uso de AINES con desenlaces adversos. Si los necesita, úselos. Si son importantes para mejorar los síntomas del paciente, pueden usarse. Si son una herramienta terapéutica necesaria, pueden usarse. No los usemos indiscriminadamente, ¿cierto? No es necesario formularle AINES a todo el mundo a dosis fijas por horario todo el tiempo, sino usarlos a necesidad de acuerdo a los síntomas que pueda presentar o presente el paciente, pero digamos sin un riesgo importante sobre una molécula específica. En el
ambiente hospitalario, pues los que más usamos en realidad pues son acetaminofén y dipirona, probablemente los que más recurrimos. Difícilmente recurrimos a otros medicamentos en cuidado crítico, pero no están proscritos en ningún caso en los pacientes con COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias por la invitación. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.